Yo también le doy la bienvenida a Santa Rosa, a donde queremos que realmente aprovechar todos los espacios de este santuario para realmente evangelizar, para prestar atención pastoral, para hacer muchas cosas buenas y bonitas que se pueden hacer en torno a este santuario y darle vida aún más de la que tenía, para proyectar la figura de la Virgen, la figura de Santa Rosa como un centro pastoral, como un centro de evangelización, como una parroquia piloto. En eso hemos estado trabajando desde que llegué. No ha sido nada fácil, pero vamos caminando hacia allá. Cuando Monseñor me puso aquí, me dijo: implanta el modelo de renovación pastoral que estamos intentando implantar en la arquidiócesis. Fue su mandato, y eso implica romper esquemas viejos, y romper paradigmas no es fácil. Muchos de nosotros estamos apegados a que siempre se ha hecho así. ¿Por qué lo tenemos que cambiar? Porque ya es tiempo de cambiar. Usted nunca se deja la misma franela 2 días, ¿o sí? Entonces, ¿por qué tenemos a la iglesia con la misma franela durante cientos y décadas enteras? Queremos tener a la iglesia con la misma franela. Hay que cambiar de la franela ya, ponerle la franela de la nueva evangelización, que es la que nos tenemos que poner ahora. Se me ha encargado que comparta con ustedes la Virgen María y la catequesis. No hay ningún documento en la iglesia que nos hable de María como catequista, por lo menos no lo he encontrado. Sin embargo, todos los documentos hablan de ella como maestra de fe, como modelo de la iglesia, y vamos a utilizar estos elementos para extraer de allí lo que podamos. Vamos a ponernos en manos de la Santísima Virgen María, Divina Pastora, para que nos asista en este momento de reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Divina Pastora de las almas, tú que has querido morar en estas tierras, que quisiste venir a este templo y quedarte aquí con nosotros, bendícenos abundantemente en esta tarde, en este día sábado dedicado a ti. Te pedimos que nos ilumines la mente, el entendimiento, el corazón, para que con humildad y sencillez aceptemos la palabra de Dios, la palabra del magisterio de la iglesia y las reflexiones que en torno a tu figura, tu imagen, tu ejemplo, tus palabras nos puedan hacer caer en cuenta de la importancia de dar el ejemplo con la palabra y con la vida. Tú, Madre Santa, que estás pendiente de tus hijos, asístenos en nuestras necesidades y tribulaciones. Oh María sin pecado original concebida, Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos pues la Virgen María y la catequesis. María como catequista. La primera pregunta o la primera incógnita que se nos puede presentar es en la definición de catequesis y en la figura de la Virgen. Partiendo de la etimología de catequesis, sabemos que es un eco de nosotros. La catequesis viene a ser la respuesta que nosotros damos a la palabra de Dios, el eco de la palabra de Dios en nosotros, cómo la palabra de Dios nos cambia, cómo la palabra de Dios nos transforma. Catequesis en ese sentido sería prácticamente, como lo hemos venido usando, la manera de dar un eco de la fe para otros,
y para nosotros, porque la palabra de Dios primero nos toca y luego de ser tocados por la palabra, tocamos a otros con la palabra de Dios. Por eso el catequista tiene que ser el primer tocado por la palabra, para poder luego tocar a otros con la palabra a través de ese eco catequético. Así pues, vemos en María como una catequista por antonomasia, porque ella primero escuchó la palabra de Dios en su corazón y luego la dio al mundo. Primero la recibe en su cuerpo, en su espíritu, en sus oídos, y luego el Espíritu Santo hace en ella el milagro más prodigioso, la encarnación del Verbo en sus entrañas virginales, y es ese Verbo encarnado a quien María nos lo da. Y María lo hizo porque creyó. Ella era mujer creyente, una judía, una muchacha que creía, y como toda muchacha de su tiempo israelita, esperaba a un Salvador. Bendito sea Dios que ella era la escogida, y ella supo recibir ese anuncio como el mensaje que Dios quería transmitirle a ella. Por lo tanto, vemos en María esa primera catequista de la historia, de esa forma, palabra de Dios que en ella nos transforma a nosotros. Pero volviendo a María como maestra de fe, ella nos enseña desde la fe, y sabemos que el tema fundamental de toda catequesis vienen a ser las verdades de fe de la Iglesia. ¿Qué nosotros enseñamos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a enseñar? La catequesis ya hecha eco quiere decir una enseñanza digerida, una enseñanza masticada, que la sistematizamos y la enseñamos a los que nos han sido confiados. Por lo tanto, el catequista es el que primero es tocado por la palabra, digiere la palabra, la asimila, la asume como parte suya y le enseña a otros de una forma diferente, pero es la misma enseñanza de fe, la misma fe de la Iglesia. No cambia, no muta, no se transforma, nos transforma, pero nosotros le explicamos de una forma que sea comprensible. Es lo que ha hecho la Iglesia siempre. Quisiera mirar a María como imagen y modelo de la Iglesia, y lo hago retomando una expresión del Concilio Vaticano II. Dice la Constitución Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre todas las verdades de la Iglesia. Como ya enseñaba San Ambrosio, la Madre de Dios es figura de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión, y de la perfecta unión con Cristo, en el numeral 63. Entonces, ya este documento del Concilio Vaticano, que todos deberían conocer, nos presenta a María, Madre de Dios, figura de la Iglesia en el orden de la fe. Una vez que esta Constitución nos enseña esto, ya podemos entonces lanzarnos a hablar como María maestra, María modelo. Fíjense que la Constitución Dogmática Lumen Gentium pensó hacer un documento. En el Concilio Vaticano II se discutió mucho sobre si se hacía un documento solo para María, solo para la Virgen, pero al final, en la misma Constitución Dogmática, se introdujo a María como modelo de la Iglesia en su parte última. Nosotros siempre dejamos a María para el final, todo lo hacemos y al final la citamos a ella, más o menos siguiendo el esquema de la Lumen Gentium, porque al final es que aparece ella. No convenía que el Hijo de Dios fuera opacado por la figura de la Madre, y por eso, porque ella tiene tanta luz que en algún momento quizá el mundo cristiano, y así opinan algunos teólogos, podía haberse opacado por la figura de la Virgen, por ser más de nosotros, más humana, por ser plenamente humana, sin ninguna otra naturaleza. Cristo es Dios y hombre verdadero, y convenía que solamente sobre él se pusiera la mirada en los primeros tiempos bíblicos, que por donde él nació, creció,
los evangelios y San Pablo y los apóstoles, las cartas cristianas, las cartas católicas, nos hablan de Jesús como primero, nos muestran a Jesús. La iglesia luego reflexiona y encuentra otro brillo, el brillo de María, como un brillo que es reflejado por el sol que nace de lo alto, que es Jesús. Y es entonces cuando empiezan a aparecer escritos acerca de la Madre de Dios. Entonces María no es algo aparte, por eso no se hizo un documento aparte. María es parte de la iglesia, es figura y modelo de la iglesia, pero no es algo aparte. En todo el dogma del conocimiento de la fe de la iglesia, María forma parte del pueblo de Dios. Como dice hermosamente un texto, ella es el orgullo de nuestra raza, es nuestra, no es algo dado desde arriba como una cosa que no fuera propia al hombre, sino que es muy nuestra. Por lo tanto, la Constitución la incluye, hija de la iglesia, ella es hija de la iglesia. Por eso, nuestro culto a María tiene que tener esas características. No la endiosamos y no la endiosemos. No la endiosemos. Ella es lo que es. Es una humana tan refulgurante que corremos el riesgo, como católicos, de endiosarla. Y ella tiene su propio culto de hiperdulía, que todos saben, que es más allá que los santos. Partamos pues del primer aspecto de María como modelo de la iglesia, para conocer en qué nos puede afectar para la catequesis. ¿En qué sentido María presenta un modelo para la fe de la iglesia? Pensemos en quién era la Virgen María, una chica judía que esperaba con todo el corazón la redención de su pueblo, pero en aquel corazón joven de Israel había un secreto que ni ella misma conocía. El diseño del amor de Dios estaba destinada a convertirse en la madre del Redentor. En la Anunciación, el mensajero de Dios la llama la llena de gracia. Nosotros quizá ese término y esa parte no le hemos dado suficiente connotación en nuestra vida, ni hemos explicado qué significa la llena de gracia. La llena de gracia quiere decir aquella a quien no le cabe ya más. Cuando uno está lleno, ya no le cabe más. Ella está plena. En francés se dice pleine de grâce. O sea, está plena, completamente llena. En inglés se dice full grace. Full of grace. Full, lleno, completo. Entonces María estaba ya llena de gracia de Dios. Y ese fue el nombre propio de ella. El nombre de María es la llena de gracia. Ese es su nuevo nombre. De tal manera que Dios le cambia el nombre a la Biblia. Le dice la llena de gracia. Y le revela este proyecto. María responde: sí, hágase. Y desde ese momento la fe de María recibe una luz nueva. Se concentra en Jesús, el Hijo de Dios, que de ella ha tomado la carne y en la que se cumplen las promesas de toda la historia de la salvación. El centro es Cristo. A partir de ese momento, para María, la llena de gracia, el centro es Cristo. Si nosotros intentamos vivir la gracia de Dios, que debe ser valorada de una manera maravillosa, y nosotros no siempre lo hacemos así, tenemos que tener como centro a Jesús. Eso nos da ya un dato catequético. Ya María nos enseña a que desde el primer momento que somos tocados por la gracia de Dios, el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Y tenemos que enseñarlo así a los niños, a los jóvenes y a los adultos, a quienes el Concilio Plenario de Venezuela ha mandado que sean el objetivo número 1 de la catequesis. Los adultos, hay que enseñarlos a que Jesús es el centro, y para el católico Jesús está en la Eucaristía. No hay otra forma de encontrarnos con el verdadero Cristo, sino un Cristo eucaristizado, hecho pan, si es que se puede usar la frase de esa manera, pero para que le entendamos. Un Cristo que se come, un Cristo que se bebe. El cristiano católico no es solamente alguien que adora a un Dios que no se ve, que no se toca. El cristiano católico ve
a Dios y se lo come. Ve a Cristo y se lo come. Por eso, de las primeras cosas que nosotros tenemos que enseñarles a los niños y a los jóvenes, y volver a recalcar a los adultos, es que el centro de nuestra vida es Cristo. Por eso, Aparecida ha recalcado que nuestro anuncio tiene que ser primero querigmático. A mí me ha dado mucha sorpresa encontrarme con niños que han hecho la primera comunión y yo les he tenido que preguntar: ¿a quién estás recibiendo tú cuando haces la primera comunión? La hostia. Ah, pero ¿quién está en la hostia? Dios. Ah, pero ¿Dios cuál? Dios. Cuando me contestan muy bien, me llegan hasta ahí, y algunos me dicen: me como la hostia. ¿Pero quién está en la hostia? No sé. Entonces pareciera que estamos dando catequesis como a pedazos, a tajadas, como que no le terminamos de decir quién es Jesús, dónde está Jesús y hacia dónde vamos. Porque eso hay que decirlo desde los primeros inicios. Ya la Virgen aquí nos lo dijo. Ya este pensamiento nos recuerda que la llena de gracia inmediatamente empezó a tener como centro de su vida y empezó a girar en torno a aquel que estaba dentro de ella. Nuestra vida tiene que empezar a girar en torno a Jesús cuando empezamos a ser tocados por la gracia. Y la gracia llega por los oídos, entra por los oídos, la fe entra por el oído, dice San Pablo. Por lo tanto, en ese sentido, el catequista tiene que empezar desde sus primeros días. Es una sugerencia y es un llamado desde los primeros días de la catequesis a hablar de un Jesús eucarístico, a llevar a los niños a encontrarse con Jesús eucarístico. Aquí al santuario somos testigos cuando exponemos el Santísimo los jueves de 3 a 6, que eso lo hacemos desde el mes pasado porque antes no se exponía el Santísimo acá. Nos encontramos con que llega la gente y se le para enfrente al Santísimo sin ninguna venia ni reverencia y empiezan a tomarle fotos a la Virgen, y a veces ni siquiera se queda a orar, ni siquiera se queda a orar, si solamente quiere una foto a la Virgen y se va. Y lo hemos visto por 200.000 veces. Yo me pregunto, ¿estas personas serían catequizadas o vienen de dónde? Porque seguramente les han hablado de la Divina Pastora y seguramente hicieron la primera comunión hace 800 años atrás, pero esa primera catequesis que recibieron no fue suficientemente incisiva en los misterios fundamentales de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién es María? ¿Y cómo lo veneramos? En esas cosas tan elementales se nos está yendo la vida, el tiempo, porque los evangélicos se están valiendo de las debilidades de nuestra fe para meter a ellos e insertar allí el veneno de la duda y el veneno de la falsa doctrina, en esas cosas que a nosotros nos parecen obvias, pero que los iniciados en la fe no las saben, ni la tienen tan claro en su mente y en su corazón. Por eso, desde los primeros inicios de la catequesis, el querigma nos lleva a decirle a la gente que su centro tiene que ser Cristo. Aun cuando estemos en un santuario mariano, el centro sigue siendo Cristo, y llevar a Cristo a través de la figura de María, que resplandece de manera más brillante en los santuarios marianos de nuestro país. La fe de María es el cumplimiento de la fe de Israel, y en este sentido es el modelo de la fe de la Iglesia. Como María creyó, la Iglesia tiene que creer, y en la catequesis tenemos que enseñar exactamente eso. María, hay que empezar a hablar de las dos. El verdadero cristiano es mariano y el verdadero mariano es cristiano. Las dos cosas no pueden ir separadas. Aquí decimos lo que dice el Evangelio de Mateo en esos textos que leemos tan a menudo cuando la gente se casa: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Dios unió a Jesús y a María por la maternidad divina, y por eso nosotros no podemos separar esas dos realidades. Hablarles de las dos realidades desde los primeros días
de la catequesis. Pero imagínense ustedes, primero empieza la creación. Y empiezan con Abraham, con Moisés, con los animalitos, el burro, la vaca, el que se montó en el arca. Entonces empiezan todas esas cosas. Y de repente, sin caer en polemizar ni hablar, esa no es mi intención, hablar en detrimento de los esquemas que existen ahora en la catequesis, creo que hay que, según lo que los nuevos documentos nos dicen, hay que reformar algunos contenidos, porque si bien es cierto que el primer libro de la creación, que es el Génesis, no fue el primer libro que se escribió. Entonces, si queremos ser sistemáticos y queremos comenzar por donde la historia comenzó, la historia de la salvación comenzó en la encarnación. Podemos ir más atrás y decir, bueno, la historia de la salvación comenzó con la gestación de María en el vientre de Santa Ana. Vaya más atrás, pues. Entonces va a terminar hablando de que María empezó, y ella es la aurora que trae la salvación detrás, pues después de la aurora viene el sol cuando va a amanecer. Entonces ese esquema quizá hace que los niños retarden y las personas retarden mucho el conocimiento de quién es el Salvador de su vida y quién es la Santísima Virgen María. Entonces ahí les estoy dando unos elementos para que a la hora de sentarse a ver cuál es el pensum que toca para la catequesis, empecemos a reformar algunas cosas. Querigma, primero es el querigma, anunciar, Cristo es el centro, y Cristo es hijo de María, la carne de Jesús es la carne de María, por eso no es pecado, como me dijo una señora en estos días, bueno, en estos días hace tiempo, hace mucho tiempo, hace 10 años atrás, ella me dijo que ella no rezaba rosario delante del Santísimo porque ella no iba a estar hablando de María delante de Jesús. Eso es ignorancia. La carne de Jesús es la carne de María, porque Jesús no tuvo carga genética de otro lado, o no, padre de lado. Entonces, cuando dice bendito el fruto de tu vientre, Jesús, estamos adorando el fruto del vientre de la Santísima Virgen María. Entonces, no es error teológico rezar el rosario delante del Santísimo Sacramento, no es para nada, sino al contrario, es vincular. La exposición del Santísimo y la Virgen María son vinculantes. Allí hay una vinculación que está clarísima. Entonces, la fe de la Virgen María, y como ella la vivió, es el modelo de la fe de la Iglesia, que tiene como centro a Cristo, no a Noé, no a Abraham, y no a los animalitos que se subieron en el arca. Eso déjenlo para después. Primero, anúncienle a Cristo, y luego que ellos estén ya más enamorados del Señor, bueno, échenle la historia de dónde empezó todo con la fe de Abraham, el primer llamado a la fe. Tiene como centro a Cristo, encarnación del amor infinito de Dios. ¿Cómo vivió María esta fe? En la enseñanza de las miles ocupaciones y preocupaciones cotidianas de todas las madres, como proveer la comida, el vestido, la atención de la casa. En esta existencia normal de la Virgen fue el terreno donde se desenvolvió una relación singular y un diálogo profundo entre ella y Dios, entre ella y su Hijo. Así desarrolló María la fe. O sea, no existe, por lo menos no hay dato bíblico, de que María haya estado metida en el templo. De hecho, era mujer. Eso no se podía por ser mujer. No la aceptaban. En las sinagogas no la podían dejar ni siquiera que interpretara textos, sino escondidita por allá en un rincón. Entonces, ¿cómo podía desarrollar María su fe? En las ocupaciones de todos los días. Las catequistas y los catequistas son los laicos que van a estar en todos lados metidos, viviendo su fe en los oficios del hogar, haciendo las colas de percal, o haciendo las colas para comprar las medicinas en Farmatodo, o metidos allá en el supermercado lidiando para pagar lo que tienen que pagar en la caja. Los hombres tienen que, como laicos, dar a conocer su fe y vivirla en la universidad, en la escuela, donde es difícil.
Y yo me he encontrado con muchos jóvenes que dicen, padre, que es muy difícil vivir la fe en la universidad porque ya todos son ateos. Precisamente, hermano, la iglesia empezó en un ambiente politeísta, donde el centro no era un Dios único, eran muchos dioses, los dioses de los romanos, dioses paganos. Y me he encontrado con muchos jóvenes que estudian, que en la universidad lo menos que hacen es hablar de Dios porque dicen que eso es caer en polémica. Mientras que los profesores, que muchos son ateos, utilizan sus cátedras para dar su materia de manera atea. Y cada vez que pueden lanzar el dardo del ateísmo teórico, lo lanzan. Y los cristianos no pueden quedarse callados. Tristemente ese es el mejor momento, y digo tristemente porque quizás el ambiente puede volverse un poco tenso, pero pedirle luego al Espíritu Santo y decir, Señor, dame luz para que en la simplicidad de mis palabras yo pueda simplemente debatir la existencia de un Dios único, la existencia de un Dios crucificado, la existencia de mi fe, porque mi fe existe. Si yo creo y yo soy un ser que está ocupando un lugar en un salón, yo existo. Y si yo existo, tengo derecho a creer y tengo derecho a expresar lo que yo creo. O sea, los que están en las universidades donde pululan los ambientes ateos están más llamados que nadie a precisamente dar la cara por la fe en los ambientes donde es más difícil y donde uno muchas veces no se atreve ni a abrir la boca. Pero si no abres la boca, digamos que vas a pecar por omisión. Uno peca por omisión. Entonces los jóvenes, ¿cuántos universitarios hay aquí? Las docentes y los docentes universitarios hay unos cuantos. Entonces, aquí me está jugando Kikiriko aquí en la computadora. Es allí precisamente donde ustedes tienen que dar razones de su fe, en el quehacer diario. No es aquí. Eso lo hemos estado lidiando con esas ideas. No, padre, que yo quiero hacer algo en la iglesia, pero no hay nada. Si ya todo está ocupado, los que van a servir sirven, y ya de repente los pastores están armándose. Pero de repente hay alguien que quiere estar limpiando las bancas, ojalá quisieran la gente estar limpiando las bancas aquí todo el tiempo, a veces cuesta eso, ¿no? Pero quieren estar limpiando el piso, los altares, vestir los santos. Solo algunos pueden hacer eso, no todos. Y quizás a usted no le toca, a usted le va a tocar el estar hablando del Señor, evangelizar a la gente. Mucha gente dice, nos dicen nosotros los sacerdotes que nos sentimos a veces muy atacados por ustedes, porque dicen, es que nosotros no salimos a evangelizar porque ustedes no nos organizan. Hermano, si usted se pone a esperar que su párroco organice una misión para salir a evangelizar, eso va a pasar una vez al año. Usted tiene una tierra de misión permanente. Tiene una misión que la tiene desde que fue bautizado. A usted lo bautizaron, lo constituyeron sacerdote, profeta y rey. Y usted es profeta donde le tocó estar. Donde le tocó estar. Entonces no espere a que el párroco diga, vamos a salir a evangelizar, vamos a ir pues de casa en casa. Al año se puede hacer una actividad de esta, claro, por supuesto, y hay que hacerlas. Pero no es lo único que podemos hacer. Usted como cristiano tiene su compromiso no delante del párroco solamente, sino ante todo delante de Dios, de dar la cara por Él. El catequista es catequista cuando está catequizando y cuando está en la calle, cuando está esperando el carrito, cuando está dando clases, cuando está en donde está, aun cuando vengan en las bucetas. Cuando está en la cola, que ahí se generan tantas cosas feas y la gente dice cosas horribles, critican el mundo, dice groserías, empiezan a decir cosas feas. Hermana, llévese un cancionero, váyase acompañada de otra y pónganse a cantar, y aunque le digan fanática, no importa. Si por alguien que tenemos que pasar por fanático, que sea por Jesús y no sea por otra cosa. Bendito sea Dios por eso, pero no desaprovechemos
el momento. De repente a uno se le hace más fácil, porque yo procuro siempre andar vestido de cura, o tengo cara de cura, porque en todas partes me dicen, usted es cura, usted es padre. Entonces, a uno se le hace de repente más sencillo, porque ya uno tiene un micrófono de donde uno tiene que hablar constantemente, y a uno lo conocen por ahí, y el hecho de andar vestido de sacerdote ya es muy, digamos, visible, y ya uno incluso se le acerca gente y le preguntan que si ya, padre, contésteme esta pregunta, o padre, ¿lo puedo molestar? Mire, respóndame esta duda. Yo digo, díganmelo, a mí me encanta aclarar dudas, me encanta ayudar a la gente a que se aclare la mente en cuestiones de fe. Pero para usted que no tiene ningún uniforme, a menos que caiga una cruz muy grande, y aún así puede pasar desapercibida, dígale, utilice las miles de formas para evangelizar, donde esté, sea mujer, sea hombre. Y algunos dicen, no es necesario llevar la Biblia para todos lados. No es necesario, pero sería muy bueno. Sería muy bueno porque tener citas bíblicas a mano nos ayuda mucho. Aprendernosla de memoria nos ayuda mucho. Utilicen la memoria en la catequesis. María, como buena israelita, sabía todas sus oraciones de memoria, y nosotros hemos perdido la metodología, está perdiendo la capacidad de memoria. A los niños hay que seguirles enseñando de memoria los mandamientos, de memoria los sacramentos, de memoria las virtudes cardinales, de memoria las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Uno se los pregunta y no saben nada. Pregúntenle usted a alguien las obras de misericordia, no lo saben. Ahorita se van a poner de moda por el año de la misericordia y se van a explicar, pero a estas alturas uno se las pide a alguna persona y no las sabe. ¿Por qué? Porque si se las dijeron en algún momento, no se las volvieron a repetir nunca más. Por eso es necesario que en la casa las madres le enseñen la catequesis a sus hijos. La mamá, el hogar es la primera casa de catequesis del niño. Ahora, ya que la computadora se me reseteó, sigamos diciendo aquí cómo vivió María en el sí de cada día. El sí de María, ya perfecto desde el principio, creció hasta llegar a la hora de la cruz. Allí su maternidad se amplió, abrazándonos a cada uno de nosotros, nuestra vida para guiarnos hacia su Hijo. María vivió siempre inmersa en el misterio de Dios hecho hombre, como su primera y perfecta discípula. Ella aprendió de su Hijo. Primero le tocó ser madre, después le tocó ser discípula. Hasta cuando Jesús tenía 12 años, María lo regañó como madre. ¿Por qué nos has hecho esto? Cuando se perdió en el templo. Tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. Esa era la lectura de ayer, si no lo recuerdo. O antier. Entonces fue antier. Ayer se leyó. Ajá. De todas maneras, ustedes se saben esa cita. Y después Jesús me dice, muy tranquilo, ¿por qué me buscaban? Si no saben que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Ahí María empezó a aprender de su Hijo. Me imagino cómo se habrá sentido José, que no dijo nada. Su padre no soy yo, pues. Yo que lo he criado, él sabía dentro de su corazón que ese hijo no era de él. No dijo nada, simplemente se quedó callado. La figura de José para mí es una figura de referencia fundamental. A José le tengo mucha devoción, mucho cariño, mucho amor, porque José siempre está más escondido que la Virgen, más escondido que ella. La Iglesia lo pone como patrón universal de la Iglesia universal, ¿no? Pero aún así las palabras de José fueron pocas y Dios confió en él. José allí no dice nada, él también aprende de Jesús, que empiezan a ser discípulos, y antes fueron padres, ahora empiezan a ser discípulos, meditando todas las cosas en su corazón
a la luz del Espíritu Santo para comprender y poner en práctica toda la voluntad de Dios. Yo me pregunto, nosotros como catequistas, como cristianos, ¿dedicamos suficiente tiempo a la meditación de la palabra de Dios? ¿A la oración de la palabra de Dios? ¿A orar con la palabra? ¿Han iniciado la lección divina? ¿Leen hacen las laudes, las vísperas o las completas, aunque sea una hora de ellas al día? Porque es muy importante que los catequistas mediten antes de enseñar, porque María nos da el método. El método es la escucha, meditación y luego el dar. Ese método está allí implícito, como ella lo vivió. Primero escucha la palabra, luego la medita, luego da su respuesta. La respuesta de María es siempre hágase. Y puede decir también, la respuesta de María es Jesús. Él fue la consecuencia de la respuesta de María. Preguntémonos, ¿nos dejamos iluminar por la fe de María, nuestra madre? ¿O bien consideramos que es una cosa lejana, muy distinta y de nosotros en los momentos de dificultad, de prueba, de oscuridad? ¿La consideramos como modelo de confianza en Dios, que quiere nuestro bien? Me he encontrado con muchas personas cristianas, católicas, que andan por estos tiempos difíciles encrisados. Se dejan comer por la crisis. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si nosotros nos juntamos con gente tóxica, nos vamos a intoxicar. Y no hay peor gente tóxica que la gente que solo habla de política, que la gente que solo habla de lo mal que la estamos pasando, que la gente que todo el tiempo está criticando, hablando mal del prójimo. Uno puede intoxicarse igual, y uno que callado la boca. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con gente tóxica, te vas a intoxicar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que nosotros tenemos también que cuidar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida interior, sobre todo con la oración. No podemos dejarnos abatir por la situación que vivimos. La sufrimos todos. Hace como 3 días o 2 días puse en el Facebook una comparación muy simpática, porque yo estaba sacando cuenta de la colecta del día y había venido bastante gente, no llegaban ni a 1000 bolívares. Y entonces había billeticos de a 2, billeticos de a 5, billeticos de a 10, billeticos de a 20, y no había ningún billetico ni de 100 ni de 50, ni uno solo. Entonces yo tengo $1 aquí, no me vayan a quitar la cartera por eso, ¿no? Tengo $1 y yo saqué y fotografié $1 y la ruma de billetes así, que no me hacían el dólar todavía a 700 bolívares. Entonces puse ni una colecta de una misa con la iglesia llena nos da para más o menos comprar $1. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo estamos haciendo las parroquias para sobrellevar la pastoral y los gastos de las parroquias? Eso generó 58 comentarios y 200 y pico de me gusta, ¿no?, en el Facebook. Pero hubo gente que no entendía, que criticó, que por qué teníamos nosotros que comercializar con la fe. Y empezaron a decir, hubo 3 comentarios bien irritantes allí. La mayoría sí entró en cuenta de que tenían que ser más generosos también con las parroquias, a menos que quieran que el cura empiece a montar un carrito de parroquialista, porque no le da para vivir lo que la iglesia entra. Y estoy seguro que más de uno criticaría esa situación. También ahora el cura metido a comerciante porque no le da. Esas situaciones de gente que nos contradice, que no entiende la dinámica de la iglesia, que no entiende cómo viven los sacerdotes, cómo hace uno para salir adelante con la pastoral, es fruto de una falta de sensibilidad, de una falta de profundidad, de no conocimiento de la situación.
todavía hay gente que piensa que a nosotros nos mantiene el gobierno mismo. Ese es el que menos. Ese es el que menos. Exactamente, eso es muy contradictorio hablar de esa situación. Entonces, cuando dice estos momentos de dificultad, cuando uno tiene que hablar de todo y hablar de lo mal que estamos, mucha gente se enferma, siendo gente de fe, se enferma porque no consigo la medicina, porque se me está muriendo un familiar, porque no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Hermanos, María no vivió tiempos fáciles tampoco. María estaba viviendo una situación de pueblo ocupado. Israel estaba tomado por los romanos y tenían que pagar diezmos al templo y diezmos al César. Entonces había un conflicto interno muy fuerte y ahí no se habla de esa situación. En el Evangelio no hay ningún tipo de confrontación de ese tipo. Los cristianos tenemos que vivir con la palabra de Dios en el corazón y en la mente. Si usted no medita la palabra, si usted no se encuentra con ella todos los días, te vas a intoxicar de la falta de fe que hay afuera. Te vas a intoxicar. Entonces tú, en vez de contagiar el ánimo de la fe, te vas a contagiar del desánimo, de la incredulidad. Y no puedes darte eso. Tampoco vamos a caer en las exageraciones, como me decía una señora ayer. Decía, yo soy una mujer de oración, yo en la misa me cargo. Yo, ¿cómo es eso? Me sonó a energía positiva, me sonó a metafísica, me sonó a nueva era, exactamente. Yo digo, ¿cómo es que se carga? Sí, porque yo vengo a la misa y siento una energía que me entra por dentro y empezaba a decir así. Yo decía, señora, tenga mucho cuidado, porque lo que usted está diciendo, eso no es del todo ortodoxo, eso hay una mezcla ahí de cosas raras. Y yo pongo la mano y yo sano. ¿Cómo que usted sana? Aquí sabe que es Jesucristo, cuidado pues. Entonces nos llegan las otras exageraciones que hacen que a veces la gente hable mal de nosotros. Sin necesidad de que usted se cargue, porque el cristiano siempre está lleno, tiene que estar o procurar estar en gracia. Si María estuvo llena de gracia, porque no tenía pecado mortal, el pecado original, nosotros sí nacimos con ese pecado. Entonces, bueno, aunque no estemos llenos de gracia, vivimos en gracia. Procurar vivir en la gracia, eso ya nos hace vivir en la gracia, vivir sin necesidad de decir me estoy cargando en la misa. No, esa frase no tiene nada que ver con el mundo católico. Y tampoco descargarse. Tampoco decir, es que no tengo a Dios en el corazón, me faltan fuerzas, me falta energía. No. El cristiano, si oye la palabra y la medita, la tiene fresquita. Y cuando venga un torrente de negatividad, sabrá ponerle freno, aunque venga de su casa. Porque estoy seguro que en su casa es donde primero usted le quiere tumbar su fe. Porque en los hogares siempre sucede que pasa eso. Un segundo aspecto es de que María es modelo de caridad. ¿De qué modo María es para la iglesia ejemplo viviente de amor? Pensemos en su disponibilidad frente a su parienta Isabel, visitándola. La Virgen María no le llevó ninguna ayuda material. A ella no se le ve ninguna marusa encima. Ahí no dice que María tomó la marusa llevándose los regalos para Isabel. María fue sola, llevó a Jesús en su vientre, fue todo lo que ella llevaba. Y eso para nosotros tiene que ser muy como para meditarlo, ¿no? Llevar a Jesús a esa casa quería decir llevar la alegría plena. Isabel y Zacarías estaban felices por un embarazo que parecía imposible a su edad, pero es la joven María la que les lleva la alegría plena, la que viene de Jesús y del Espíritu Santo, y se expresa en la caridad gratuita, en el compartir, en el ayudarse y en el comprenderse. Nosotros como cristianos no podemos andar con esas frivolidades del mundo
fulanito está de cumpleaños, ¿y qué le compro? ¿Y qué le llevo? Primero, no hay plata. Segundo, no materialicemos tanto los cumpleaños. Sí, si a eso vamos. Si usted quiere hacer algo bueno por esa persona, vaya, visítela, llévele la alegría, llévele la palabra, llévele su cariño. Nos hemos vuelto un pueblo frívolo, un pueblo muy frío. Y eso no puede ser, nosotros no éramos así, tan materialistas. ¿No? ¿Qué le llevo? Que tengo que llevar el regalito. Y me nació el nieto, ay, ¿ahora qué le compro? Todo el tiempo es ¿qué le compro? ¿Qué le compro? ¿Qué le compro? Saquémonos también ese disque de la mente, porque no todo será ¿qué le compro? Obviamente la caridad implica llevarle una ayuda material si la necesita. Pero Isabel, según cuentan algunos, tenía una posición económica mucho más holgada que la familia de María. Isabel era esposa de un sacerdote, Zacarías. Él trabajaba en el templo y se supone que le iba bien. Le iba bien, muy bien, más que raspando tarjetas en Panamá. A él le iba bien. Tenía lo suficiente para vivir. Entonces, ¿qué iba a hacer María? Ayudarla en su necesidad espiritual. Fíjense ustedes, y con esto termino porque creo que me fui de tiempo, y eso que faltó un montón de cosas ahí. Nosotros a veces pensamos que la gente tiene todo, pero le falta lo más importante, le falta la alegría cristiana. Ellos estaban contentos por una razón natural. María les llevó una razón sobrenatural para su felicidad. Cuando el niño Juan salta de gozo en el vientre de Isabel, Isabel percibe la presencia de algo sobrenatural, de alguien sobrenatural allí. Obviamente la situación cambió cuando ya no tenía que preocuparse María de que ella llegó con las manos vacías. El cristiano nunca va con las manos vacías, nunca. Entonces María le llevó el gozo del Espíritu. María es portadora del gozo del Espíritu Santo. En la catequesis no podemos tampoco deslindar el Espíritu Santo de la Virgen, porque ella fue la primera que experimentó una plenitud del Espíritu Santo. Luego ella comunica al Espíritu Santo. Ella recibe el Espíritu Santo nuevamente en Pentecostés, otra percepción, otro recibimiento, otra efusión, lo cual nos da a entender que la gracia nunca es demasiado, aun cuando estemos llenos de gracia, cosa que ocurrió solamente en el caso de la Virgen. Ella recibió nuevas efusiones según el momento. El Espíritu Santo está a disposición del cristiano para cuando lo necesita y en que lo necesite, en qué situación concreta lo pueda necesitar. Nunca vamos con las manos vacías a ninguna parte. Siempre debemos llevar la gracia del Espíritu y la fuerza transformadora del Espíritu. Entonces, aun cuando pensemos que no podemos dar nada, estamos equivocados. Siempre podemos dar mucho de nosotros mismos, dar el servicio, dar caridad cuando podemos y tenemos, y cuando la necesidad lo impone, le damos un poco de tiempo a los demás. Morimos a nuestras comodidades por tener que hacer algo que forme parte de nuestro deber. Entonces, la muerte para nosotros no es el final del camino. Aun cuando se nos haya muerto alguien, no por eso se va a detener nuestra vida, porque esperamos conseguir esa persona en el más allá. Usted siga caminando, siga adelante. Me he encontrado con cristianos que ante una enfermedad inesperada, un cáncer, una leucemia, se echan a morir. No, es que mi mamá tiene cáncer y ya no puedo seguir con el apostolado, porque ya no puedo, estoy deprimida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es lo que debería esa persona vivir, lo que debería proyectar. Eso no es. Lo que deberíamos proyectar es decir: Señor, que se haga tu
voluntad. No hay mejor forma de ver a María como catequista sino en la mejor, en el sí que dijo, hágase y hágase lo que Dios quiera. Si permitió esto en este momento, amén. Si yo lo puedo mejorar, lo mejoro, lo ayudo la situación, pero no me opongo a lo que el Señor está permitiendo sobre mí en ese momento, porque el cristiano da su mejor muestra de lo que es en el momento de la prueba. Ahí es cuando el cristiano realmente muestra si de verdad Cristo habita en su corazón o no. Y eso es lo que tenemos que enseñar desde pequeño a los niños. Estos valores fundamentales: el sufrimiento, la pobreza evangélica, el desprendimiento de las cosas de este mundo, la alegría, el cariño, la ternura, la fraternidad, y también el saber manejar las situaciones difíciles, la prueba, la carencia. Cuando un niño hay que decirle, no te puedo comprar este juguete porque no hay dinero, aguantemos, espérate, que el niño sepa soportar un no, porque nos encontramos con niños que son criados por personas cristianas y le dan todo. Entonces al niño lo están malcriando, porque el día que no consiga nada, ese día hasta será capaz de maldecir a Dios. Me ha tocado con tristeza en estos días oí a una muchacha que me decía desde su corazón: Padre, yo que tuve todo en la vida, cuando se murió mi mejor amigo, maldije a Dios, porque dije, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste en el mejor momento de su vida? Si era mi único amigo. Fíjense hasta dónde llega la persona. Una persona bien criada, de buena casa, de buenos principios, a donde llegó. ¿Por qué? Por apego a una persona, por no tener bien claro cuáles son las situaciones humanas en las que tenemos que enfrentarnos: el desprendimiento, el morir, el tener que dar, bueno, ya esa persona no es mía, Dios se la quiere llevar o se la está llevando, bendito sea el Señor, Él sabrá por qué ahora y por qué de esta manera. Ahí es donde realmente nosotros tenemos que buscar en María el ejemplo, en María el eco de la palabra de Dios, en María la manera como afrontar las situaciones reales y concretas de la vida. En resumen, María nos da en su vida un modelo, un método de catequesis, un método para ir desde lo fundamental hasta lo más secundario, un método para hacer que siempre esté en el centro de nuestro corazón y mente la figura, la persona, la divinidad de Jesucristo, a seguirlo, a amarlo y a estar dispuesto a morir por Él y con Él. Eso es en definitiva lo que María y la catequesis tienen en relación, y que nos acojamos siempre a ella, porque ella desde el cielo nos continúa a nosotros mostrando siempre el camino cuando nos dice: hagan lo que Él les diga. Que Divina Pastora de las almas nos acompañe, nos asista y nos ayude en esta difícil pero fundamental tarea de ser catequista en el siglo XXI. Que la nueva evangelización sea la pista por donde transitemos, y el itinerario de catequesis sea realmente una manera de llevar el catecismo a lo que el mundo necesita hoy. Amén. Adorar, 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 oh